Bueno, tenemos el problema que nos dice, dado los puntos A y B, de estos dos puntos, hallar primeramente la pendiente y segundo tenemos la ecuación de la recta que pasa por los puntos. Para que podamos entender un poco mejor el problema, siempre es conveniente hacer el gráfico del problema. Tenemos entonces el punto A, que tiene coordenada 4 positivos y 3 positivos. Ubicando acá dentro del gráfico nuestro problema, tenemos entonces que el punto A está en el primer cuadrante. Y el punto B, que tiene coordenada negativo 2 y negativo 5, encontramos que estamos teniendo en el tercer cuadrante. Recuerden siempre que la unidad de medida que estamos utilizando es el centímetro. Bueno, primeramente entonces, para poder hallar la pendiente de una recta, se debe de aplicar una fórmula. Y la fórmula de pendiente es de la siguiente manera. M representa a la pendiente, entonces tenemos que M es igual a I sub 2 menos I sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. Dentro de esta fórmula de pendiente debemos de reemplazar I sub 2, I sub 1, X sub 2, X sub 1. Y para poder hacer ese reemplazo debemos de quitar esos números de los puntos que nos da el problema. Entonces tenemos el primer punto, que es el punto A, de ahí vamos a quitar entonces X sub 1, que es 4, Y sub 1, que es 3. Del punto B vamos a quitar X sub 2, que es negativo 2, y Y sub 2, que es negativo 5. Seguidamente reemplazamos dentro de nuestra fórmula. Tenemos entonces I sub 2, que es negativo 5, menos I sub 1, que corresponde a positivo 3, sobre X sub 2, que es negativo 2, menos X sub 1, que corresponde a positivo 4. Efectuamos por separado para poder quitar la parte del numerador. Primeramente entonces esta parte tenemos una suma que corresponde a negativo 8 sobre, en la parte del denominador también tenemos una suma que es negativo 6. Hacemos la simplificación, tenemos entonces 4 en el numerador y en el denominador tenemos entonces la equivalencia de 3. El valor de nuestra pendiente entonces corresponde a 4 sobre 3. Para ver a cuántos grados corresponde esta pendiente, hacemos entonces de la siguiente forma en la calculadora. Hacemos una división de 4 dividido 3, que corresponde a 1,3. Luego le aplicamos la función tangente a este valor, que corresponde a 53 grados 7 minutos con 48 segundos. Redondeado en el grado, esto podemos hacer entonces con 53 grados. Ahora, la segunda parte que nos dice, para hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos, para poder hallar esta ecuación debemos aplicar una forma de ecuación. Sabemos bien que hay varias formas de ecuaciones. La más utilizada es la ecuación punto pendiente y es de la siguiente manera: I menos I sub 1 es igual a pendiente multiplicado por X menos X sub 1. Esta forma de ecuación, que es ecuación punto pendiente, para poder aplicar y así tener la ecuación de nuestra recta, porque sabemos bien que toda recta tiene una ecuación, se debe tener el valor de la pendiente, y tenemos que nuestra pendiente es 4 sobre 3, y se debe tener también un punto por el cual pasa la recta. Y tenemos dos puntos, tenemos el punto A y tenemos el punto B. Entonces nosotros elegimos uno de los puntos, ya sea A o B, para poder reemplazar dentro de nuestra forma de ecuación. Para reemplazar entonces uno de los puntos, vamos a utilizar entonces la coordenada del punto A. Y hacemos así: I menos I sub 1, tenemos entonces I sub 1, que es positivo 3, es igual a la pendiente. Nuestra pendiente equivale a 4 sobre 3, abrimos paréntesis, X menos X sub 1
X sub 1 tenemos que es 4 positivo. Recordamos que solamente dentro de esta forma de ecuación se reemplaza y sub 1, x sub 1 y la pendiente. Para continuar con el desarrollo, el denominador 3 que está en el segundo miembro, como está dividiendo, vamos a llevarle al primer miembro para hacer una multiplicación. Entonces se coloca de la siguiente forma: el 3 pasa a multiplicar, entonces 3 multiplicado por el binomio y menos 3, esto va a equivaler al 4 multiplicado por el binomio x menos 4. Efectuamos las multiplicaciones. 3 por y tenemos 3y, y 3 por negativo 3, entonces tenemos negativo 9. Es igual, tenemos 4x, y positivo 4 por negativo 4, tenemos negativo 16. Sabemos bien que una ecuación siempre tiene que quedar igualada a 0. Y para hacer esa igualación podemos hacer de dos maneras diferentes. Los términos que están en el primer miembro se les lleva en el segundo miembro, o los del segundo miembro llevamos al primero. Hacemos de la siguiente forma entonces. Lo que está en el primer miembro vamos a llevarle al segundo miembro. Tenemos entonces lo del segundo miembro, que es 4x menos 16. El 3y que va a pasar al segundo miembro está sumando, va a pasar restando. El 9 que está restando vamos a llevarle sumando. Entonces tenemos que esto es igual a 0. Ahora ordenamos los términos. Primeramente se debe colocar siempre el término que tenga la x, entonces tenemos 4x como primer término. A esto le debe seguir el segundo término, que tiene que ser aquel que tenga la y, entonces tenemos el negativo 3y. Y por último el término independiente, que es aquel que no tiene ya sea x e y, que tenemos entonces el 16 y el 9. El 16 es negativo, el 9 es positivo, hacemos una resta de esto y va a equivaler a 7 y lleva el signo de la mayor cantidad, que es del 16, que es negativo. Y acá tenemos la igualación a 0. Entonces de esta forma encontramos la ecuación de nuestra recta que está pasando por el punto A y por el punto B. Tenemos entonces que el valor de la pendiente es 4 sobre 3 y la equivalencia en grados es 53 grados. Indicamos acá en el gráfico, tenemos entonces la ayuda del transportador, colocamos el centro del transportador siempre en la intersección de nuestra recta con el eje X, colocamos el centro ahí en esa intersección, el grado 0 del transportador sobre el eje X, y contamos de derecha hacia izquierda. Entonces tenemos 10, 20, 30, 40 y 53 grados. Indicamos entonces acá dentro de nuestro gráfico señalando de esta forma. Entonces tenemos una parte de la recta con el eje X, e indicamos de esta forma: pendiente M entonces es igual a 4 sobre 3, que esto equivale a la cantidad de grados que estuvimos quitando, que es igual a 53 grados. Y de esta forma tenemos señalado entonces dentro de nuestro gráfico dónde es lo que corresponde esa medida de grados.